Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sinceramente creo que les va a encantar porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga. Seguro que han escuchado por ahí, en todos los titulares y redes sociales, el nombre de Demet Özdemir y, por supuesto, el de Can Yaman. Pues bien, parece que hay una aclaración importante que Demet ha querido hacer, algo que, según ella, no tenía ninguna intención de causar vergüenza a Can. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué tanta expectativa? Quédense conmigo porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este chisme jugoso. Resulta que recientemente, en medio de toda la vorágine mediática que siempre rodea a estas dos grandes estrellas turcas, surgió una historia, un comentario, una imagen, algo que al parecer se interpretó de una manera que no era la esperada, y que involucraba directamente a Demet y a Can. Sabemos que Demet Özdemir es una actriz sumamente querida y talentosa, y que su relación profesional y en su momento personal con Can Yaman fue una de las que más cautivó a los fans. La química que tenían en pantalla, especialmente en Erkenci Kuş, era innegable, y eso siempre genera una conexión especial con el público. Pero como suele pasar en este mundillo, las interpretaciones pueden volar y a veces se malinterpretan las cosas o se sacan de contexto. Según lo que se ha podido saber, Demet Özdemir hizo una declaración, una especie de aclaración pública, donde básicamente quiso poner las cosas en su sitio. Dijo algo así como, no quería avergonzar a Can Yaman. Esta frase así de corta, ya nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué pudo haber dicho o hecho Demet que pudiera haber puesto en una situación incómoda a Can? ¿Fue algo que ella compartió en redes sociales, una entrevista, una respuesta a un periodista? Las especulaciones han sido muchísimas. Algunos sugieren que pudo ser algo relacionado con alguna foto antigua, un recuerdo que salió a la luz, o quizás una respuesta a alguna pregunta sobre su pasado juntos que ella no quiso responder de forma tajante y al final, la respuesta dio pie a malentendidos. Lo interesante aquí es la forma en que Demet eligió aclarar esto. No fue una negación tajante ni un silencio incómodo. Fue una declaración directa buscando, como ella misma dijo, evitar un malestar. Esto nos da a entender que a pesar de que las cosas entre ellos como pareja hayan terminado, parece que hay un respeto mutuo y un deseo de no dañar la imagen ni la reputación del otro. Y eso en el mundo del famoseo, no es algo que veamos todos los días. Solemos ver más bien batallas públicas, pullas y declaraciones cruzadas, pero aquí, parece que Demet quiere cerrar un capítulo de una manera madura y sobre todo considerada. Para entender mejor el contexto, recordemos que la relación entre Demet y Can fue un torbellino de emociones para los fans. Cuando protagonizaron Erkenci Kuş, la química era palpable y pronto se trasladó fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de rumores y, finalmente, de confirmaciones de su romance. Fueron una de las parejas más comentadas y adoradas del momento. Sin embargo, como muchas relaciones en la industria del entretenimiento, la suya no duró para siempre. Se separaron y, como es natural, hubo un periodo de preguntas y especulaciones sobre los motivos. Quizás la situación que Demet quiso aclarar surgió a raíz de alguna pregunta recurrente sobre Can, o de algún comentario que ella hizo, quizás en una entrevista, que fue sacado de contexto y que hizo parecer que estaba hablando negativamente de Can o revelando algo que no debía. Es posible que alguien le preguntara sobre su relación pasada, o sobre alguna anécdota específica, y su respuesta, sin querer, haya provocado una reacción que ella ahora lamenta. Imaginemos un escenario, un periodista le pregunta a Demet sobre Can Yaman, quizás en un evento o en una entrevista. La pregunta podría ser algo así como, ¿qué recuerdas de tu tiempo con Can Yaman? ¿Hubo algún momento especialmente divertido o, digamos, embarazoso que compartieran? Y Demet, queriendo ser honesta pero a la vez respetuosa, podría haber contado una anécdota que en su momento le pareció graciosa o inofensiva, pero que al ser publicada, o al ser escuchada por Can, pudo haberle hecho sentir incómodo. Tal vez fue una historia sobre alguna torpeza de Can, o sobre una situación comprometedora en la que él se vio envuelto y que ella, sin mala intención, compartió. ¿O qué tal si la situación fue a la inversa? Quizás alguien le preguntó a Demet sobre la
vida amorosa actual de Khan, o sobre algún proyecto en el que él estuviera involucrado, y ella, al responder, dio detalles que no eran de su competencia o que podían interpretarse como una intromisión. En este caso, la frase "no quería avergonzar a Khan Yaman" encajaría perfectamente, porque estaría reconociendo que, sin querer, pudo haber invadido su privacidad o haber creado una situación incómoda para él en su vida personal o profesional. Lo realmente valioso de esta aclaración es el mensaje implícito que envía Demet Özdemir. Demuestra una madurez emocional y un respeto hacia su expareja. En un mundo donde a menudo se fomenta el conflicto y la rivalidad, que una figura pública elija la diplomacia y el respeto es digno de admiración. No está atacando a Khan, no está creando un drama. Está simplemente intentando deshacer un nudo que se ha formado, probablemente por malentendidos, para proteger, como ella misma dice, a su expareja. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras relaciones pasadas y cómo hablamos de las personas con las que compartimos momentos importantes de nuestra vida, incluso si ya no estamos juntos. ¿Tenemos ese mismo cuidado? ¿Pensamos en cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás? A veces, un comentario inocente puede desencadenar una cadena de malentendidos y resentimientos. Además, esta aclaración también podría ser una forma de Demet de poner fin a las especulaciones constantes sobre su vida amorosa y su relación con Khan. Los fans siempre están ávidos de saber qué pasa entre sus parejas favoritas, y cuando no hay información clara, las historias se inventan solas. Quizás al decir esto, Demet está intentando cerrar esa puerta y desviar la atención hacia otros aspectos de su carrera y su vida, donde pueda centrarse en su presente y su futuro, sin estar atada a rumores sobre el pasado. Podemos inferir que a pesar de la separación, Demet guarda un buen recuerdo de Khan y valora la etapa que vivieron juntos, pero también comprende que ahora cada uno sigue su camino y que es importante mantener una distancia respetuosa. Esta aclaración puede ser un intento de enviar un mensaje a Khan, a los fans y a los medios de comunicación: respeto a Khan, no quiero causarle problemas, y espero que dejemos este tema en paz. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y vidas privadas, que también se ven afectadas por los comentarios y las interpretaciones que se hacen sobre ellas. Cuando vemos estas aclaraciones, es una oportunidad para recordarles que detrás de los personajes y las cámaras hay seres humanos. La forma en que los medios y los fans reaccionan a este tipo de declaraciones también es interesante. ¿Se tomarán en serio la aclaración de Demet? ¿Seguirán especulando? ¿O verán esto como una muestra de carácter y respeto? Personalmente creo que este tipo de acciones hablan muy bien de Demet Özdemir. Muestra una fortaleza que va más allá de la actuación, una fortaleza emocional para manejar situaciones delicadas con gracia. Y aquí es donde entra la parte intrigante para nosotros, los espectadores. ¿Cuál fue exactamente el comentario o la acción que provocó esta aclaración? Esa es la pregunta del millón. Y aunque quizás nunca lo sepamos con exactitud, el simple hecho de que Demet haya sentido la necesidad de decirlo públicamente ya nos dice mucho. Nos dice que algo sucedió que la preocupó lo suficiente como para querer aclarar su intención. Podríamos estar hablando de algo tan simple como una broma interna que se hizo pública, o de una foto antigua que al resurgir, generó comentarios que ella no quería que afectaran a Khan. O como mencioné antes, podría ser una pregunta de un periodista que la pilló desprevenida y su respuesta, aunque bien intencionada, fue malinterpretada. La clave está en el "no quería avergonzar". Esto sugiere que su intención original no era perjudicar, sino quizás compartir un recuerdo o responder a una pregunta de forma sincera. El problema surge cuando esa sinceridad se choca con la percepción pública o con la privacidad del otro. Y es ahí donde Demet, de forma proactiva, sale a decir: oigan, mi intención no era esa. En resumen, lo que Demet Özdemir ha hecho es una muestra de elegancia y respeto en un mundo a menudo marcado por el sensacionalismo. Ha tomado la iniciativa para aclarar que sus acciones o palabras pasadas, que pudieron haber sido malinterpretadas, no tuvieron la intención de avergonzar a Khan Yaman. Es un gesto que sin duda añade un matiz de madurez a la dinámica entre ellos, incluso después de su ruptura. Nos recuerda la importancia de ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden impactar en los demás, y sobre todo, la fortaleza que reside en el respeto mutuo, incluso cuando los caminos se separan. Y ahora, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta aclaración de Demet Özdemir.
¿Creen que es importante que las celebridades hagan este tipo de aclaraciones? ¿Qué creen que pudo haber sucedido exactamente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.